Bien, la idea de hoy es que empecemos a ver un poquito qué es lo que se puede hacer con las compuertas, ¿no? La clase pasada vimos las compuertas, vimos para qué servían, así a grosso modo, vimos la tabla de verdad. La idea es que hoy veamos qué se puede hacer con esto, ¿sí? Un par de ejemplos sencillos y algo de cómo se utiliza el software de simulación, ¿sí? Esa sería la idea para la clase de hoy. Entonces les voy a compartir esto. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe. Genial. Bueno, la idea es, fíjense, acá ya tenemos el primer circuito que vemos con distintas compuertas, ¿no? ¿Se entiende? Tiene tres entradas, A, B y C, y una salida, X. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer a partir de esto? Empezar a entender cómo armar las ecuaciones. Todos estos circuitos, ¿se acuerdan que yo les había contado que tenían ecuaciones? Y esas ecuaciones se pueden trabajar matemáticamente. ¿Sí? ¿Para qué trabajamos las ecuaciones matemáticamente? Principalmente es para reducir el circuito. ¿Sí? Yo tengo una lógica que si la puedo trabajar matemáticamente, puedo reducir la cantidad de compuertas. ¿Sí? Reducir la cantidad de compuertas significa reducir costo del circuito, reducir espacio en la placa, reducir posibilidad de falla, ¿sí? Hacer las cosas más eficientemente. Y simplemente poniendo algo de trabajo en la parte teórica de minimizar el circuito, ¿sí? De trabajar matemáticamente. Para eso se trabaja con álgebra de Boole, así se llama. Hay 4 reglas del álgebra de Boole, que las vamos a ver la semana que viene, pero a partir de ahí se puede ir trabajando y se puede ir optimizando el circuito para hacerlo más chico. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vemos la semana que viene. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de plantear las ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá tengo A, B y C. ¿Qué voy a tener acá a la salida? ¿Alguno se da cuenta que voy a tener acá a la salida? Si estamos buscando una ecuación, qué hacía la compuerta AND? ¿Eh? Multiplicada. Multiplicaba. Entonces, si tengo tres entradas que son A, B y C, ¿qué voy a tener a la salida? D, ¿o no? No, voy a tener A por B por C, ¿o no? Ah, claro, claro. ¿Sí? Acá, ¿qué voy a tener? ¿Qué hace la compuerta OR? ¿Se acuerdan? Suma. Suma. Ah, Entonces, suma. ¿y qué voy a tener acá? A más B. A más B. A más B. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Ah, A por B por C, ¿no? Por, ¿qué cosa? B. A más B. Pero a su vez, esta compuerta fíjense que tiene una negadora a la salida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando Sí, teníamos este circulito blanco, era que tenía un NOT a la salida? sí. Entonces, todo esto está negado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú, ujú. Bien. ¿Acá qué voy a tener? Vamos, vamos, que está fácil este. ¿A dónde, profe? Ahí, ¿dónde está el mouse? Acá. No se ve. ¿No se ve el No se mouse? ve el mouse. No, no se ve, no se ve. Ah, ¿por qué no se ve el mouse? Escriba algo donde quiere que... Ahí. Pero arriba, no se mueve. Ah, mira. Claro, se ve arriba. No sé por qué. No, yo lo veo normal el mouse. Bueno, no sé por qué será. Ah, bien, Acá, a la ahí salida de la NOT. se negado. C Ah, está negado, negado. ¿no? C negado. ¿Sí? A la salida de la AND U1, ¿qué voy a tener? Un BC B por C negado. negado. Sí, BC B negado. por C negado. ¿Está bien? En U3, Sí. ¿qué voy a tener? Fíjense que es una NOR.
¿Qué hacía la NOR? A más B y niego la salida. A más B y niego la salida. A más B negado. ¿Sí? En U7... ¿No es A más C, profe? ¿Cómo? Sí, perdón. ¿No es A más C ahí? Sí, es cierto. A más C, sí. A más C. Nunca lo había hecho así. ¿Cómo lo había hecho? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? Sí. Genial. Si hay alguna duda me avisan, me paran y lo revisamos, porque es importante que lo vayamos entendiendo esto. Sí, obvio, profe. Genial. Entonces, en un 7, la OR que le sigue, ¿qué vamos a tener? B por C negado. B por C negado Más A más C negado. más A más C y estos dos negados. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces X va a ser igual a ¿qué? El de arriba más el de abajo. Claro, al de arriba más al de abajo. A por B por C por A más B. Todo esto negado. Más. Más abajo. Más. B. No le llego lo que se compra, profe, para dibujar. ¿Sí me llegó? Estoy dibujando con eso, mira. Ah, Ah, qué pensé que todavía le estaba dando Ah, el por mouse. eso anda más canchero hoy. Claro. Con razón claro. no se ve el mouse. Con razón no se ve el mouse y con razón puedo dibujar letras. Si no, no me sale con el mouse. A ver, Mal alto viaje hacer letra con el mouse. acá está. ¿Digitalizadores, profe? Sí, digitalizadora, para poder dibujar un Yo lo hacía distinto, pero parece más difícil de la otra forma. Ponele en la U1, Sí, 6, entra C y B. Los dos tienen 1. Como he negado 0, 1 y 0. En la AND tiene 1 y 0, sale un 1. claro, pero acá lo estamos haciendo, o sea, eso probablemente también lo tengamos que hacer, pero acá lo estamos haciendo genérico, no le estamos dando valores a A, B y a C, Listo. ¿sí? O sea, no tiene ningún valor A, B o C. Yo no sé si es positivo, si es un 1 o es un 0. ¿Sí? Es Claro. A. Tendrá el valor que tenga en su momento. Tengo que sacar la ecuación para después de ahí seguir trabajando. ¿Sí? Por eso, Sí. por eso es que lo trabajamos así. ¿Sí? ¿Sale más o menos? ¿Se entiende cómo hacemos esto? Sí. Genial. Sí, profe. Acá nos habíamos quedado que era B por C Faltó A más C negado. más A más, ya le voy a agarrar mano a mano el lapicito este, más A más C negado. ¿Sí? De esa forma, esta ecuación que tenemos acá es la ecuación final. Es la ecuación final del circuito, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo Sí, está? se entiende. Sí. Genial. Esto es lo que vamos a tener que hacer con los circuitos que están planteados. Ahora, la mayoría de las veces lo que nosotros tenemos que hacer es obtener este circuito. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Esa resolución de problema me va a llevar a yo plantear el comportamiento que quiero y después de plantear el comportamiento que quiero, ver cómo lo puedo resolver matemáticamente. O sea que primero planteo, digamos, la fórmula para resolver el problema y después según la fórmula sale el circuito. Exactamente, así va a ser. Primero planteo el problema, resuelvo el problema, eso me va a dar una fórmula, una ecuación, y yo después, con esa ecuación, la implemento y resuelvo el problema. ¿Sí? Claro. Que es justamente lo que vamos a hacer acá. Zarpa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿escucharon alguna vez hablar de lógica 2 de 3? ¿O lógica de votación, algo de eso? Sí, lógica de 2 de 3. 2 de 3. Bueno, en realidad, los sistemas críticos no se pueden basar en un solo sensor. ¿Sí? No se pueden basar en un solo circuito. ¿Por qué? Imagínense, no sé, el sensor del motor de un avión. ¿Sí? Sensor de temperatura del motor de un avión.
Sí. ¿Sí? Eso es bastante crítico, me parece. Ujú. Entonces, además de ser bastante crítico, el avión sale es lo suficientemente costoso como para yo poder poner 3 sensores de temperatura. Sí. Y si yo miro los sensores de temperatura, pongo uno, me dice, no sé, 500 grados, se prendió fuego. Y si esa medición está mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sé Tengo si que esa tener un medición? respaldo, sí o sí. Claro, tengo que tener un respaldo. Bien, pongo un segundo respaldo. Y si uno dice 500, el otro dice 100, ¿a cuál le creo? No sé. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profesor. Entonces, tengo que poner 3. Si yo Claro, pongo claro. Si yo pongo 3, uno me dice 500, el otro me dice 200 y el otro me dice 200, bueno, claramente hay 200 grados. El que me dice Claro, 500 claro, es el que está mal, claro. ¿sí? Entonces se hace una votación, se hace una lógica redundante, triple redundancia se llama esto, porque esa triple redundancia, o lógica 2 de 3, lo que hace es bajar mucho la probabilidad de errores, ¿sí? Si yo lo voy a hacer para el sistema de un auto, por ejemplo, tengo que poner 3 sensores de temperatura, toda una lógica, y a lo mejor no me hace falta. De hecho, los autos no lo tienen, No, o no, tío. no tienen 3 sensores. Tienen 3 lugares donde toman temperatura, pero bueno, algo de esto hacen, pero no como lo hace un avión, por ejemplo, o como lo hace una central nuclear, ¿sí? Claro. Las cuestiones críticas, que son de riesgo de vida y que son eh, susceptible a tener fallas, tengo que meter una lógica redundante, ¿sí? Lógica 2 de 3. Los aviones tienen 3 computadores de vuelo, ¿sí? Eh, y después, según lo que hacen dos de las 3 computadoras, es la verdad. ¿Sí? Puede ser que haya una falla. Hay, por ejemplo, lo que se llama eh, los, esta interferencia que habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de interferencias cuando hacíamos la transmisión? Sí. ¿Sí? Esa interferencia puede ser lo suficientemente fuerte como para que me dé vuelta el valor de un sensor. ¿Sí? O peor todavía, puede haber interferencias que se da mucho en los aviones, y ni hablar de los satélites, rayos cósmicos. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez o no? Seguramente no. La verdad que no. Los rayos cósmicos son partículas, ¿no? Son protones que, que caen del Sol. ¿Sí? Elimina protones Ah, bien. y la mayoría lo filtra a la atmósfera, ¿sí? Pero algunos caen. Cuanto más alto estamos, más encontramos de esos rayos cósmicos. ¿Sí? También se Mira vos. da, también se da que ya no son rayos cósmicos, pero son radiaciones, se llaman radiaciones ionizantes. ¿Sí? Sí, eso sí escuché. Las radiaciones ionizantes están las no ionizantes y las ionizantes. Las ionizantes son las que vienen de la incidencia directa de átomos pegándole. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ¿vieron Chernobyl? La serie esa de HBO. Sí, ¿Vieron que mandaron un montón de robots arriba de la central para barrer los escombros y todos se fundieron? sí, ¿Por qué se fundieron esos robots? Por la radiación. ¿Y qué le hace la claro. radiación a los circuitos? ¿Sí? Es justamente eso, le va pegando la radiación a los circuitos, y a medida que se va acumulando la radiación, primero lo que puede pasar es que cambie un 1 por un 0. Depende de dónde cambie ese 1 por un 0, es que tanto me afecta. Si lo que está cambiando el 1 por un 0 es en un programa que yo tengo almacenado, me va a cambiar un 1 por un 0, va a ser otro comando que nada que ver, el robot va a hacer cualquier cosa. Claro. ¿Sí? Si me lo cambia en una memoria de un sensor, a lo mejor lo vuelvo a leer y se arregla. ¿Y cómo me protejo? O sea, ¿cómo protejo un circuito y todo eso? De hecho, fíjense que los robots que más duraron ahí en Chernobyl fueron los que estaban pensados para mandar a la Luna. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos robots ya vienen como protegidos por los rayos cósmicos, que es la misma radiación ionizante que tiene la central nuclear. ¿Sí? Eso se protege primero metiendo las cosas dentro de carcasas. ¿Sí? Yo puedo hacer un blindaje.
Entonces meto, o si lo pudiera meter dentro de una caja de plomo, Tenés que hacer todo un estudio de materiales ahí también para... claro, si lo puedo meter dentro de una caja de plomo, mejor, porque ahí ya directamente la radiación la frena, que tengo como un escudo contra la radiación. Después de eso, no va a frenar todo, pero va a frenar gran parte. Después de eso tengo que pensar cómo hago mi sistema para que se aguante, o sea, lo puedo hacer en un robot, que lo voy a meter a Chernobyl, pero no lo puedo hacer en un satélite, no lo puedo hacer de plomo el satélite. Y entonces Claro. tengo que buscar otras alternativas. Bueno, hay algún blindaje de ese sentido, muy finito, pero hay algún blindaje. Después lo que se hace es diseñar el circuito con lógica 2 de 3. Entonces yo tengo 3 computadoras, si le pega algún bit, me cambia un 0 por un 1, yo tengo otras 2 computadoras que se respaldan, ¿sí? Entonces puedo salir del problema igual, ¿sí? Y después con la tecnología de fabricación de los chips adentro. ¿Sí? Tengo que tener chip. Bueno, me voy a meter un poquito muy, muy profundo, pero yo les dije, ¿se acuerdan que les dije los transistores? Las compuertas y los integrados están armados por transistores. Sí, Esos transistores tienen un tamaño. Cuanto más los achique, más transistores me entran adentro de cada chip. claro. Pero más incide el protón que le pega. Ah, bien. Entonces, no me conviene hacerlos tan chicos para mandarlo a un lugar así. Me conviene poner tecnología un poco más vieja, digamos. ¿Sí? Para tratar de explicarlo medio simple. Pero bueno, lo importante es esto. Siempre tiene lógica 2 de 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Genial. Entonces, ¿cuál es mi problema? Yo tengo 3 sensores y tengo una alarma. Tengo que disparar. Tengo una caja y lo que tiene que decidir que si los 2 sensores si hay 2 sensores en uno, tengo que disparar la alarma. ¿Cómo hago lo que está allá adentro? ¿Qué le pongo? Puerta. Compuerta. Bien, ¿qué compuerta? No hay una compuerta que haga eso. ¿No? Y tengo que Sería la armar, situación que vos querés. Tengo que pensar. Bueno, claro, pensemos. ahí tengo que armar, buscar una ecuación que resuelva el problema para después armar el circuito. Exactamente. Entonces pensemos. ¿Cuál es el primer paso? Armar la tabla de verdad del circuito. ¿Sí? Que es esto que tengo acá donde dice sensores y salida, ¿no? Tengo 3 sensores, A, B y C, y una salida X. ¿Sí? Fíjense que abajo están todas las combinaciones de ceros y unos posibles. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo sé que son todas las combinaciones de ceros y unos posibles? Porque están ordenadas y porque 2 a van la del 3 también. ceros, primero 2 a la 3, como ya habíamos Sí. hablado. Pero ¿cómo sé y que no estoy repitiendo, que no estoy repitiendo estados, que no estoy repitiendo algún número, más allá de que yo tenga 2 a la 3, puedo tener 2 a la 4 y ya se me complica un poco más, ¿no? Ni hablar de 2 a la 5. Bueno, lo importante es escribir esta tabla ordenada. ¿Sí? Fíjense, voy incrementando de a 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente, ¿no? Un buen truco para escribir esta tabla es arrancar por el de menor valor, o sea, el C, y ir poniendo 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿bien? Van cambiando de a 1. Después voy al B y luego cambiar a 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Después voy al A y luego cambiar de a 4. 4, 0, 4, 1. Ah, ¿Sí? datazo ese. Es un datazo eso. De esa forma, escriben la tabla sin errarle. Y si tuviesen otra variable más acá, que son 4, obviamente este varía al doble que el anterior. ¿Sí? El primero varía de 1, el otro varía de 2 y el otro varía de 4. Siempre potencia 2. ¿Sí? 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. 2 a la 3, si tengo el próximo. ¿Se entiende? Está bueno eso, ¿eh? No, Mal, mal. ¿No se entendió? ¿Alguno quedó con dudas? no, profe, yo no entendí cómo arma la tabla eso. Bueno, no hay ningún problema. ¿Este mouse se ve? Sí, 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 se ve, eso sí. profe. Sí, ¿Es ese así? Bueno, fíjense. Yo tengo sensores, 3 sensores. Sensor A, B y C. A, B y C. Son mis 3 entradas del circuito. Y una salida, X. Bueno, no le puse X a la alarma, pero es la salida X de alarma.
¿Sí? Entonces, tengo que armar todos los estados posibles de los sensores para ver qué salida quiero en cada uno de los estados. ¿Cómo me aseguro eso? Poniendo todos los estados, todas las combinaciones posibles de las entradas. ¿Sí? Si tengo 3 entradas y cada entrada tiene 2 estados posibles, 0 y 1, la cantidad de combinaciones es 2 a la 3. O sea, los estados posibles elevado al número de entradas. ¿Estamos? 2 a la 3 es 8. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener 8 estados. Hasta ahí está bien. Ahora, ¿cómo me aseguro yo de escribir todos los estados posibles? Tengo que escribir toda la tabla. Por ejemplo, acá quiere decir que las 3 están en 0, acá que A y B están en 0 y C está en 1, ¿sí? Y así voy escribiendo todo. Lo podría hacer de memoria, lo podría hacer sumándole 1 al estado anterior, pero un buen método para escribir esta tabla es decir, yo agarro el menor valor, o sea, el C, el menos significativo. ¿Se acuerdan que teníamos los más significativos y los menos significativos? Que lo teníamos en los vectores de C o lo tenemos en todos lados. Bueno, el menos significativo acá es el C, ¿sí? Porque es el que menos peso tiene. ¿Por cómo armé esto? No porque, digamos, son todas las entradas iguales. Pero, como yo armé esta tabla, este valor va a ir cambiando de a 1, ¿sí? De 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Así, sucesivamente, ¿sí? Este otro, el B, va a cambiar de a 2 en 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Y el A va a ir cambiando de a 4. 4 ceros, 4, 1. ¿Sí? Sucesivamente, o sea, van a ser potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Como cambia, ¿no? Entonces este cambia de a 1, este cambia de a 2, este cambia de a 4. Si tuviese otro, cambiaría de a 8. ¿Se entendió ahora? Sí, profe, ahora sí. Genial. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pensar que esto ya depende de mis circuitos y mi problema. ¿Qué le pongo a la salida? ¿Qué quiero yo a la salida? ¿Sí? ¿Qué quiero yo a la salida? Y depende. Cuando las 3 entradas son 0, ¿qué quiero que pase con la alarma? ¿Qué quiero que pase? O sea, si mis 3 sensores están bien de temperatura, ¿quiero que me disparen la alarma? No. No. Entonces mi salida, ¿qué la quiero? La quiero 0. ¿Sí? 0 a la salida. Si 2 sensores están bien de temperatura y uno está mal, ¿quiero que dispare la alarma? No. No, porque es lógica 2 de 3. Tengo que suponer que ese sensor está fallando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Me siguen todos ahí o alguno se está quedando con alguna duda? Ahí vamos, profe. Bien. Entonces, si ahora yo tengo el sensor B, que me está diciendo que hay una alarma, pero los otros 2 sensores no. Tampoco necesito una alarma acá, ¿no? No, tampoco. Y acá, Ahí ya sí. acá sí, porque 2 sensores me están diciendo que hay alta temperatura y uno me está diciendo que hay muy baja temperatura, que no. Entonces yo estoy suponiendo que el sensor A está fallado. ¿Sí? Entonces acá le tengo que poner un 1. Porque quiero que mi alarma se encienda. ¿Sí? Sí, profe. Acá, 0. 0. ¿Sí? Acá un 1, acá un 1. Y si los 3 están en 1, por supuesto que mejor abro el paracaídas en lugar de disparar la alarma. Porque claramente estoy teniendo problemas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende cómo llegamos a esto? Sí, sí. Bien. ¿Cómo sigo acá? Planteo la ecuación de salida. ¿Cómo paso de esta tabla a una ecuación? Tengo que analizar cada uno de estos estados. Por ejemplo, vamos con el primero que tenemos un 1. Los que son 0, no tengo que interpretarlos porque los que son 0 son 0. No necesito una salida nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este que yo quiero un 1 en esta condición? Si yo estoy pensando que voy a tener una compuerta AND, ¿sí? Acá a la salida. Yo voy a tener una compuerta AND. Bueno,
automáticamente me lo paso a un cuadro. Voy a tener una compuerta AND. Tengo 3 entradas en mi compuerta AND. Y una salida. ¿Sí? Voy a escribir acá porque no se entiende muy bien mi compuerta. Una compuerta AND. Tengo 3 entradas y una salida. La entrada B, o sea, en este caso, fíjense que A es igual a 0, A igual a 0, B igual a 1 y C igual a 1. ¿Sí? Sale un 0 ahí, profe. Sale un 0. ¿Cómo hago para que no salga un 0? Tiene que ponerle un 1 a la A. Tengo que poner un 1 a Le la A. pone ¿Cómo hago una para negada. poner un 1 a la A? Le pongo una negada acá. Una- Le pongo una not. ¿Sí? Entonces, cuando A vale 0, acá pasa un 1, B vale 1, C vale 1, por la multiplicación, y acá me da un 1 a la salida. ¿Se entiende eso que hicimos? ¿Lo entendieron? No, profe. ¿Qué hizo ahí con la negada? No entendí. Bueno, fíjense este estado. Yo tengo A en 0, B en 1 y C en 1. ¿Sí? Yo quiero que con una AND me dé un 1 a la salida. Si yo pongo una AND sola, no, porque A por B por C, A vale 0, me va a dar la salida 0. ¿Sí? Pero la AND te da 1 si tienen todas 1. La AND te da 1 si todos eran 1. ¿Sí? Era una multiplicación. ¿Cómo hago para que sean todos 1? Y doy vuelta a A. Pero eso no te sirve para solamente un caso específico, que sería este. Ah, Sí, 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 sirve solamente para este caso. no, Por eso le no puse la podremos flechita poner ahí. una que directamente lo sume. No, no hay ninguna compuerta que haga eso de las que vimos. Ninguna compuerta se llama lógica 2 de 3. La tenemos que armar nosotros. Claro, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo la armamos? Y agarramos cada uno de estos casos por separado. Entonces, ¿cómo lo armo? Lo armo estoy pensando en una AND. Entonces, para pensar en una AND, tengo que hacer que esa AND me dé un 1 a la salida. Con este caso, con esta condición, con A igual a 0, B igual a 1 y C igual a 1, la única forma que la salida AND me dé un 1 a la salida es si doy vuelta al valor de A. ¿Sí? Porque si yo acá le pongo un 0, acá le pongo un 1 y acá le pongo un 1, ¿sí? Como es este caso, ¿no? A vale 0, B vale 1 y C vale 1. ¿Qué voy a tener acá a la salida del negador? Un 0. 1. ¿No? Profe, Porque y 0 no lo doy po- vuelta no- por 1. ¿Y no podrías Ah, tener si la lo negada negas. la salida de la AND? No, porque si niego la salida de la AND, en este caso sí voy a tener un 1, pero voy a tener un 1 para todos los otros casos. En todos los casos donde AND me dé 0, se va a dar vuelta. Entonces, cuando yo le ponga 0, 0, 0, la salida va a ser 1. Y yo no quiero eso. Claro. Porque 0, 0, Claro. 0, la salida tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces yo con el 0, 1, Sí. 1, le doy vuelta el 0 por un 1, entonces me queda 1, 1, 1, y la salida me va a dar 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Sacar la ecuación de esto. ¿Cómo es la ecuación de esto? La ecuación me va a dar A negado por B negado. por C. A negado Por B por C. por B, pero ¿por qué se pone manito? Por B por C. ¿Sí? Eso me da este caso, el caso que estamos analizando ahora, el 0, 1, 1. A negado por B por C. ¿Sí? Este otro caso, ¿qué me tiene que dar? Si lo pienso de la misma forma que pensé el anterior, me tiene que dar A lo tengo que negar, no, porque es un 1 ya. ¿Sí? B. B lo tengo que negar, y sí, porque es un 0. Y C lo tengo que negar, no, porque es un 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Y qué hacemos ahora con este? A por B por C. ¿Y el C Negado. negado es o no? Claro, en este caso el C es negado. ¿Sí?
¿Y en el último? Sí, sí. No sé nada. Y en el último ninguno, ¿o no? Ninguno va negado. A ninguno va negado. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, perfecto. Y ahora tengo todos esos casos. Y yo necesito que cada uno de estos casos me dé un 1 si se cumplen estas condiciones. Entonces, ¿qué hago? Lo sumo. Porque son todos casos distintos que necesito que la alarma se prenda en estos 4 casos. Entonces lo sumo. ¿Sí? X va a ser igual a ¿qué? A A por B por C, anegado. ¿Sí? Más A B negado C, más A por B por C negado, más A por B por C. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación de mi circuito. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Claro, claro, sí, sí. ¿Y ahí queda, profe? Ahí queda con lo que sabemos hasta hoy. Después va a haber una forma de achicarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿cuántas compuertas estoy poniendo? 4 AND. Estoy poniendo 4 AND, Y a la 3 sal. entradas, una OR de 4 entradas y 3 negadoras. ¿Sí? Ah, sí. Después voy a conseguir alguna forma para reducir esa ecuación y que me resulte más económico en términos de compuerta, con la misma solución, que me dé el mismo comportamiento, es decir, en estos 4 casos se prenda, pero con menos compuertas. Pero eso es matemáticamente cómo lo trabajamos. ¿Sí? No se preocupe porque digo matemáticamente y no le estoy diciendo que tiene que hacer integrales y límites y dice cosas raras, ¿no? De hecho, hay un método bastante simple para hacerlo. Ya lo vamos a estudiar la semana que viene, a partir de la semana que viene. ¿Está claro cómo se usa más o menos esto? Entonces, Sí, teníamos un problema, de ese problema hicimos la tabla de verdad, sí o sí hay que hacerla, porque esta tabla de verdad me define el comportamiento, y el comportamiento no lo sabe más nadie que yo, que quiero que esto funcione así. ¿Sí? Si yo querría que esto se prenda con cualquiera de las 3, y bueno, hago la tabla, y cuando haga la tabla me voy a dar cuenta que con una sola OR la solucionamos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe, se entiende. Genial. ¿Quedaron dudas? No. Excelente. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, esa ecuación que habíamos visto, la vamos a armar en el circuito. ¿Sí? Nos va a servir también para darnos una idea de cómo se trabaja en el Proteus. ¿Sí? ¿Lo pudieron bajar, instalarlo alguno o no? Nadie lo hizo. Yo sí lo instalé, profe. Genial. Bueno, Yo también lo tengo, profe. genial. ¿Qué cosa, profe, perdón? El Proteus, el programa que les dejé ahí para instalar. Ah, sí, yo ya lo tengo, lo venía usando antes. Ah, genial. Bueno, Está buenísimo, está re divertido. vamos a... Ahí les comparto la pantalla. Cuando ustedes ven el Proteus tienen algo así, ¿no? La idea es que nos sirva además para entender cómo se simulan los circuitos, ¿sí? Vamos a agarrar este circuito de hoy y vamos a ver cómo se trabaja. ¿Les parece? Dale, profe, sí, sí. De todas formas, esta clase queda grabada igual que las otras, así que si tienen alguna duda, vuelven al video y ven cómo se hacía. Nuevo proyecto. Fíjense que, bueno, acá si tenemos alguna placa de desarrollo, fíjense que hay algunos Arduino, algunas cosas que ya me ponen la placa de desarrollo y los conectores y todo. Nosotros no tenemos eso. ¿Sí? Entonces, nuevo proyecto. Bueno, sí, lo voy a reemplazar. Acá es el esquemático, es el que yo les mostré hace un ratito de donde vimos cada una de las salidas y determinamos la ecuación. Ese es el circuito esquemático, donde yo pongo los símbolos y conecto los símbolos entre sí. Eso es lo que queremos hacer. Acá está hablando del tamaño de hoja. Bueno, cualquiera, qué sé yo, agarran cualquiera. Ya van a ver que mientras más grande el circuito, más grande la hoja que tienen que usar. El Proteus permite crear PCBs también. PCBs son los archivos
las placas, ¿sí? Entonces, Sí, yo ya lo no usaba veo- para eso. claro, ya no veo la compuerta como un símbolo, sino la veo como un chip y le pongo cablecito a cada una de las patas, ¿no? Bueno, no lo vamos a hacer ahora. Si llegamos con el tiempo, estaría bueno, pero no se los prometo, ya vamos a ir bien. También me permite hacer alguna programación el Proteus. En realidad no la programación, sino si yo pongo un Arduino o si pongo un micro, me permite cargarle el software al micro para hacer la simulación. ¿Sí? Entonces, yo escribo el programa en el Arduino y se lo paso a la simulación. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a hacer en este caso. Y listo. Acá me abrió la hoja, ¿no? Fíjense que esta es la hoja donde voy a ir dibujando. ¿Se ve el mouse ahora sí? Sí, sí, sí. Este mouse se ve. Entonces lo que tengo que hacer ahora es empezar a meterle los componentes. ¿Qué voy a tener? ¿Qué dijimos que íbamos a tener sí o sí? Si yo tengo 4 estados que tenía que poner un 1, ¿no? Y cada uno de esos era una AND. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense, acá tienen el modo selección y el modo componente. Ponen modo componente y les aparece acá device, una P y una L. En la P van a tener todas las librerías. ¿Sí? Entonces, acá tienen la librería todos los componentes que el Proteus tiene. ¿Sí? Se le pueden agregar más, ¿no? Porque yo le agregué. Sí, se le pueden agregar más. Pero las que están nos sobran para lo que vamos a hacer. Ahora, sobre todo, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora? No vamos a pensar en chip, vamos a pensar en la compuerta. Necesito una AND. ¿Sí? Yo en realidad puedo buscarla mejor todavía como, yo porque sé cómo las pone el Proteus. 3 in, fíjense que yo le puse, Esa es la parte que me tengo que aprender yo. No encontraba nada. claro, bueno, es con el tiempo. Fíjense que si yo agarro y acá me dice, ¿no? Triple, 3 entradas, NAND. Yo no quiero una NAND, quiero una AND. Acá. Fíjense que acá tengo una. ¿Sí? 4073. ¿Se acuerdan que yo les dije que había números acá? Sí. Que dependía de, fíjense que ahí aparece el cartelito que dice CMOS, 4000 series, ¿sí? 4073. Si ustedes van al centro o a una casa electrónica y dicen, dame un 4073, un set de 4073, le van a dar un chip como el que está ahí abajo, dibujado en negrito, Ah, ¿sí? Que tiene 3 de estas. bien. Fíjese que dice triple AND Sí, sí. de 3 entradas. Entonces tiene 3 AND adentro de cada chip. ¿Sí? Le doy OK y ahí ya lo puedo colocar. Vamos a hacer un zoom. Fíjense que acá me dice U1, porque están numerando el integrado, le pone a los integrados, o sea, a los chips, le pone U1 porque es el primero, y A porque es la primera, ¿sí? De las compuertas. Si tenía 3, va a tener A, B y C, el chip 1, ¿sí? Que es un 4073. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces acá pongo el segundo, fíjense que ya solo me pone el B, y pongo el tercero que es C. Y necesitaba un cuarto. Si pongo un cuarto, fíjense que ya le pone U2A porque me hace falta otro chip. ¿Estamos? ¿Sí? Excelente. Muy fácil. ¿Qué más me hacía falta? Una OR. ¿Sí? De 4 entradas. Eh, 4 input. Ok, acá tenemos una. 4072. ¿Está bien? 4072. U3, porque otro integrado. Ya tengo 3 integrados en mi placa. ¿Sí? Y estos números que aparecen acá son los números de las patitas. ¿Sí? Fíjense que si ustedes se fijan en la hoja de datos, que ya vamos a ver qué es, pero en las especificaciones de cada una de las compuertas, una entrada es 1, una entrada es 2, otra entrada es la patita 8 y sale por la pata 9. ¿Sí? Entonces acá les va dando cómo se... Y hacen clic en la pata y dibujan el micro. ¿Estamos acá? Esto es más fácil, no puede ser. Sí, sí. Y dibujan las Ah, conexiones. sí. ¿Sí?
Entonces estoy dibujando que la salida de una compuerta va a la entrada de la que le sigue. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Genial. Ahora necesito las entradas de estas. Y estos sí tenían las diferentes entradas. Bueno, ¿cómo hago para simularlas? Y lo mejor es poner un switch, ¿no? Entonces yo puedo decidir, ¿por qué? Porque yo obtuve la ecuación. Ahora quiero que cada uno de esos casos haga algo, ¿no? Quiero probarlo. Quiero ver que cuando, yo le pongo 3 ceros, la alarma tiene que estar apagada. Si le pongo un 1, la alarma tiene que estar apagada. Si le pongo 2 1, se tiene que prender, ¿no? Entonces necesito simular eso. ¿Cómo lo simulo? Y tengo que decirle qué quiero en 1, qué quiero en 0. ¿Estamos? Sí. Bien. El Proteus tiene un simulador de estado lógico donde pone 1 y 0, pero a mí me gusta ponerle switch. ¿Por qué? Porque es más parecido a lo que lo que van a tener que hacer en realidad, ¿no? Si ustedes tienen que armar este circuito alguna vez, no van a tener un componente que sea 1 y un componente que sea 0, van a tener un switch, y ustedes van a tener que presionarlo para mandarle un 0 o para mandarle un 1. Claro. Entonces, este es un switch. ¿Sí? SWITCH trae el switch y trae una llavecita. Lo coloco. ¿Cuánto me van a hacer falta? Y 3, ¿no? 3 switch. ¿Cómo alejo? 3 switch. Acá hay una, fíjense que ustedes lo apretan y cambia, ¿no? ¿Lo ven esto? Lo apretan y cambia el estado. Entonces puedo conducir o no conducir. Esto me sirve para la simulación. Y yo después voy a simular que este integrado se mueve. Que este switch se acciona para pasar un 0, para pasar un 1. Algo importante que hay que tener en cuenta en las compuertas es que las entradas no pueden quedar al aire. Tengo que asegurar un valor. ¿Sí? Si yo acá le pongo 5 voltios, fíjense, si van a donde dice terminal mode, ahí tienen power y le aparece esta flechita que es directamente los 5 voltios. ¿Sí? Estoy conectando. Entonces, si yo esto, si el switch lo cierro, voy a tener 5 voltios en la patita. Pero si lo abro, ¿qué voy a tener? Si lo abro, ¿qué voy a tener? Un 0. No estoy seguro Te de va tener a un correr. 0. Me va a quedar abierta la patita, va a quedar al aire. Claro. ¿Sí? Es cierto, no tengo 5 voltios. Claro, Pero, por eso dije 0. pero hay una cuestión ahí de que las entradas de las compuertas tienen muy alta impedancia. Eso significa que los ruidos que se andan dando vueltas los puede interpretar como un 1. ¿Sí? El ruido electrónico que se El ruido llama. electrónico ese que anda dando vueltas lo puedo interpretar como un 1. Entonces, si yo dejo una patita al aire, lo más probable es que no funcione bien. Digamos, en el simulador sí va a andar, pero cuando lo arme, no va a andar. Claro. ¿Por qué? ¿Y Porque cómo protejo eso de ruido electrónico? no lo tengo que Porque proteger. por lo general los cables se te hacen mallado, pero... Claro, pero acá no lo tengo que proteger. Simplemente con asegurarle un 0, cuando bien. yo no le pongo un 1, cuando esta llave esté abierta, con asegurarle un 0 está bien. ¿Cómo le aseguro un 0? Le pongo una resistencia. Voy acá. Bien. Voy acá. Hace como de filtro. Claro, no es de filtro, es aseguro el valor. Eso se llama resistencia Claro, de bien. pull up o pull down. Así se llama. Bien. Sí, conozco. Entonces, acá vamos a usar un pull down para que asegure el 0. Entonces voy a buscar una resistencia. ¿Sí? Una resistencia, cualquiera. Pongo. Este valor de resistencia tiene que ser un valor relativamente alto porque si no me gasta mucha batería. ¿Sí? O gasta mucha corriente para asegurar un valor que no hace falta. Con 10K manda bien, con algunos... ¿Vieron ya los valores de resistencia, no? En algún lado. Sí. La trónica. Sí. Bueno, con algunos K anda bien, 4K7, 10K, 1K si quiere. Bien. Si yo le pongo una resistencia de 100 ohm acá, me va a consumir mucha corriente al vicio. ¿Sí? Entonces, le pongo una resistencia en cada uno de estos, en cada uno de estas, ¿cómo se llama? En cada uno de los switch.¿Sí? Entonces le pongo una resistencia ahí.
Vamos a bajar esto un poquito más. Estos switches que se operan, no sabes si cuando le haces clic lo querés mover o querés hacerle clic. Entonces, bueno, por eso es un poco más complicado que mover una resistencia. Y los conectamos. Si esto dijimos que le queremos asegurar un 0, ¿qué tenemos que hacer? Esta resistencia la conectamos a masa. Masa, claro, el pull down va a masa. ¿Sí? La ponemos, el pull down va a masa, el pull up va a 5 voltios. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo... fíjense, les voy a mostrar. Vamos a borrar este cablecito. ¿No? Acá tengo armado, no importa las compuertas que están por allá sin conectar. Lo que tengo acá son armados los switch. ¿Sí? Si yo le doy acá abajo a la flechita verde, fíjense que ahí aparece el correr simulación. ¿Sí? Ahí estoy corriendo la simulación. Fíjense que me pone un rojo, un puntito rojo, quiere decir que hay corriente ahí, hay 5 voltios, hay un 1, a la entrada de los switch. Y a la salida, fíjense que este pone un 0 porque está masa, y este pone acá un puntito gris. ¿Lo vieron ahí el puntito gris este? Sí, sí. Ese quiere decir que no tiene un estado definido. No saben en qué estado está. Claro. Y eso es lo que yo tengo que evitar. Los puntos grises no son buenos. ¿Bien ahí? Entonces, acá ya tenemos los 3 switches para hacer la variación de las 3 entradas. Entonces, esto sería A, B y C. ¿Está bien? Ya puedo poner digamos, puedo empezar a ver cuáles son las entradas. Algo que está bueno hacer y que es más fácil es agarrar y poner una NOT. Pongo una NOT. Entonces, como seguramente me va a hacer falta los 3 entradas negadas, yo ya sé que tengo que poner 3 NOT. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Me va a pasar en algunos circuitos que si yo se la pongo adelante de la compuerta, ¿sí? Si yo se la pongo adelante de la compuerta la NOT, va a pasar que voy a tener que negarlo un par de veces. A ver, no sé si en este caso lo teníamos. Bueno, justo en este caso no. Pero hay ecuaciones en donde yo voy a tener más de una AND con A negado o con B negado o con lo que sea. ¿Sí? Ajá. Entonces, para no ponerle una en la entrada de en cada compuerta, le pongo una general. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Fíjense. Esa va a ser A. Esa va a ser B. Y C la vamos a pasar por donde podamos. Y acá está C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? En este lado, en esta punta, en esta entrada de la NOT, tengo A, B y C. Y a la salida tengo C negado, B negado y A negado. ¿Está bien? Sí. Entonces ahora agarro y hago las conexiones. Por ejemplo, voy a correr esto acá porque... Ya entendí. Ujú. Ahora lo vamos a ir bien. Así que vamos a acomodar esto para que quede más bonito. ¿Sí? Entonces, la primera ecuación, ¿qué nos había dado? ¿Se acuerdan? La primera antes. El anegado. ¿Qué hay que poner? El anegado. A negado, B y C, ¿no? Sí, sí, así. Ahí puse A negado, esta es B, ¿no? Ajá, lo agarras de antes o de después del negado. Esta es C, claro. Qué maestro. ¿Sí? ¿Se entiende? La Sí, segunda, ¿qué perfecto. era? A común, B negado y C común. A, B negado y C. ¿Sí? Casi lo puedo agarrar de acá, ¿sí? Qué maestro. Está muy bueno ahí lo que hizo, profe. Se ahorró un montón. Esto no lo nací sabiendo, sino que después de hacer 1500 millones de circuitos, uno se va dando cuenta cuál es Claro, más sí, fácil. vas viendo los atajos. Claro. ¿La próxima cuál era?
A, El C solamente negado. Un B negado y C A, negado. B sin negar, que B sin negar. Fíjense que fácilmente se lo podría conectar acá, y estoy cometiendo un error horrible, que no anda mi circuito, ¿no? Entonces, la clave en esto es no equivocarse cuando hacemos estas cosas. Estar concentrado en lo que hacemos, ¿no? Entonces, esta la tengo conectada en A, esta la tengo conectada en B, y esta otra en C negado, ¿verdad? Sí, C así negado. es. Y la última era en A, C sin negar. claro, era en A, en A, en B y en C. ¿Sí? Bueno, acá ya tengo armado mi circuito. Ahora quiero algo que muestre, ¿no? Puedo ir acá y puedo buscar un LED. Puedo buscar un LED. Por ejemplo, estos, ¿no? Un LED. Traten de buscar estos que son animados, así se ve cuando se prenden, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar un rojo. ¿Sí? ¿Han visto LED, cómo se conectan, las resistencias que tienen que llevar y eso o no? Sí, Bien. Entonces acá me hace falta obviamente otra resistencia. sí. ¿De cuánto es la resistencia? Eh, eh, em, 20 ¿Cómo más que o no? menos. ¿Cómo que no saben? 220 más o menos. Más o menos 220, ¿no? ¿Saben cómo calcular esa resistencia? No. No. Bueno, cri, cri. Con la corriente que utiliza claro. el LED, que es O más o sea, menos el LED va a tener, 0,2 amper. claro, el LED va a tener, vamos a volver acá, a este. Vamos a volver a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir esto otra vez. Bueno, este es otro, ¿no? Para que les quede después ya dibujado las salidas como habíamos pensado. Pero yo voy a dibujar acá. ¿Cómo calculo? Bueno, a este no le puse resistencia. No le tenía. Acá lleva una resistencia. ¿Cómo calculo esa resistencia? Esa resistencia tengo. Yo voy a tener que la resistencia queda igual. ¿Voltaje sobre corriente o no? ¿Le dio? Sí, le dio, sí, sí, sí. Bien. Entonces, mi resistencia va a ser igual al voltaje. ¿Qué voltaje tengo? Los 5 voltios de entrada. 5 voltios. 5 voltios de entrada menos lo que consuma el LED. La caída de tensión en el LED. Suelen estar más o menos los LED, depende el color, depende la potencia, depende el tipo de LED, pero 1,2 voltios es un valor razonable. Sí, sí, sí. 1,2 voltios. ¿Sí? Sobre, y bueno, la corriente que yo quiero que circule. También depende de la potencia del LED, el tamaño, el color, bla, 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 pero 10 mA son las razonables. 10 mA, ¿sí? Entonces, me va a quedar 5 menos 1,2, ¿cuánto da? Alguno que abra el calculador y haga la cuenta. 3,8. 3,8, sí. ¿Sí? Dividido 10 mA. 10 mA es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces Sí. me va a quedar esto 380 ohms. 380 ohms. Más o menos. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo 420, 470, 220, anda igual. ¿Sí? Si no le pongo nada, lo más probable es que lo queme. Sí. ¿Sí? Entonces yo acá le tengo que poner resistencia de, bueno, por defecto trae 10K esto. Yo le hago doble clic y me abre para cambiar el valor de, obviamente, la resistencia. Yo acá le pongo, no sé, 330. Profe, no estaba compartiendo. Está compartiendo, la profe. pantalla. Ah, disculpen. Tengo que dejar de compartir esto y compartir esto otro. ¿Ahí se están viendo? Ahora sí. Sí, ahora Bien. sí. Fíjense que la resistencia es de 10K. Yo le hago doble clic y me abre este cuadrado donde yo puedo cambiar los valores. Entonces le pongo 330. Claro. Si no le pongo si le pongo K, son 330K. Si no le pongo nada, son ohm directamente. Entonces ya se va la resistencia y quedó 330.
¿Sí? Sí. ¿Estamos? Y ahí nos quedó el circuito. Eso es el circuito que teóricamente hace lo que nosotros dijimos que hacía. Esto que está acá adentro, todas las compuertas estarían dentro de la caja, esa caja negra que yo les mostré ahí. Estos son, estos son los que simulan los sensores de temperatura, ¿sí? Y esto simula la alarma. Si le damos Run, vemos que, fíjense, yo acá tengo, en los puntitos, fíjense, ¿no? Tengo 0 en cada una de las salidas. ¿Por qué? Porque todas las entradas están abiertas, todas las llaves están abiertas y está asegurando el valor, la resistencia esta. Fíjense que a la entrada de las NOT tengo todo 0, porque A vale 0, B vale 0 y C vale 0, y a la salida tengo un 1 porque es una NOT. ¿Está bien? En la patita donde está conectada la NOT, fíjense que en las entradas AND tengo rojo, azul y azul, ¿sí? 1, 0, 0. La salida es 0. ¿Sí? Acá tengo una OR de 4 entradas con todos ceros, la salida 0 y el LED está apagado. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. ¿Qué es lo que debería yo ahora? Y empezar a probar los distintos casos. Y yo dije que esto era A, B y C. Entonces, el primer caso es 0, 0, 0, que es el que estoy probando ahora. Ahora voy a hacer 0, 0, 1, pongo este en 1. ¿Qué pasa? Fíjense que ya C vale 1, C negado vale 0, pero tampoco se prendió la lamparita. ¿No? ¿Cuál es el caso que sigue? Sí. 0, 1, 0. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, A vale 0, B vale 1, C vale 0, no está prendido. ¿Cuál es el caso que le sigue? 0, 1, 1. Y ahí, fíjense que se prendió el LED. ¿Lo ven ahí? Sí, ahora se ve. ¿Ven que se puso más rojo el LED este? Estaba en negro y se puso en rojo. Sí, se ve bien, profe. ¿Lo ven? Entonces, ahí tengo 0, 1, 1 y el LED se prendió. Después, ¿cuál es el que le sigue? 1, 0, 0. 1, 0, 0, el LED está apagado. ¿Cuál sigue? 1, 0, 1. Ahí se prende otra vez. Después, 1, 1, 0, sigue prendido. Y 1, 1, 1, sigue prendido. ¿Sí? Excelente. Bien, Entonces, bien. lo que nosotros quisimos hacer, anduvo. Acá estamos simulando las condiciones con nuestra lógica que armamos en base a las ecuaciones que sacamos, y le pusimos un LED a la salida y estamos viendo que ese LED se prende de la misma forma que queríamos que se prenda en nuestra tabla de verdad. Claro. ¿Sí? Eso está bueno, profe, porque no necesita nada de programación. No, nada de programación. Acá no vamos a programar nada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, está zarpado. Sí, Entonces, perfecto, profe. Para mí A está mí me zarpado. gustó. ¿Le gustó entonces? No entendí. Si le gustó o que no le gustó. Sí. Sí. Me Bueno, encanta. Está buenísimo. Bueno, genial. Ahora Esto- sí estamos sacando el pollo, profe. ¿Cómo, Marco? No se escuchó. Ahora sí estamos sacando el pollo delante del tarro. Ah, ¿vieron que de a poco iba a salir polvo? Si volvemos a nuestro circuito, fíjense que lo que nosotros habíamos querido era justamente eso. Teníamos los 3 sensores, teníamos una caja que no sabíamos qué había dentro y queríamos el comportamiento. Lo que nosotros hicimos a raíz de todas estas ecuaciones y del circuito que armamos es determinar qué es lo que había dentro de esa caja. Entonces hoy ya podrían armar esa caja que hace la lógica de votación, simplemente armando un circuito como este. ¿Sí? Y ustedes lo prueban y esto funciona. Claro, sí, está buenísimo. Obviamente acá estamos haciendo un circuito fácil, porque es una lógica 2 de 3, tengo 3 entradas, una sola salida y 4 estados, y no lo estamos simplificando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder encontrar una forma de hacer esto mismo con menos compuertas, y que va a funcionar exactamente igual. Ah, bien. Va a ser lo mismo, nada más que es más eficiente. Obviamente, si tiene menos compuertas, es más barato el circuito. Si es más barato el circuito,
y si tiene menos compuertas hay menos posibilidad de falla, porque tengo menos cosas que pueden fallar. Menos consumo de corriente, porque cuanto más compuertas, más transistores que tengo que alimentar, y esos transistores consumen corriente. Entonces, si esto lo alimento con batería, más me dura la batería. ¿Sí? Ocupo menos espacio en la placa, con lo cual tengo circuitos más chicos. Entonces, bueno, es eficientizar nuestro diseño. Pero el funcionamiento del mismo, la lógica es la misma. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Se entendió? Sí, sí, entendido. Excelente, chicos. Bueno, esto era la clase de hoy. Simplemente entender qué se puede hacer con las compuertas, hacer algún par de ejemplos de nosotros obtener lo que va dentro de la caja y de analizar un circuito, nada, cualquiera previo de lo que teníamos disponible, ¿no? Y a partir de la semana que viene ya empezamos a trabajar con la matemática atrás de esto para hacer este circuito más simple. Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Les voy De a 10, subir profe. de vuelta esta tarde o mañana más tardar, les subo el video de la clase de hoy. Les subo, en vez de subirle la presentación, les subo esta que está toda escrita, me parece. Sí, sí, sí. Así ustedes tienen esto disponible. Y estaría bueno que se bajen el Proteus, el que no lo tiene todavía, y practique. Invente alguna combinación de sensores y vea, primero arme esto mismo para ver si le funciona, y después invéntese una tabla de verdad cualquiera y hagan lo mismo. ¿Sí? De una. Para el Sí, de Proteus, 10. profe, les aviso a los chicos, a los compañeros, que para descargar el Proteus en el Drive que tenemos en el grupo, en la carpeta de la materia, están los links que mandó el profe, y yo agregué un punto .exe ahí, un instalador de Proteus también por las dudas. Ah, bueno, Para que cualquiera. descarguen. Sí, cualquiera funciona, porque las diferencias en Proteus a partir del 8 no son tantas, e incluso hasta el 7 lo pueden usar sin problema. Cambian algunas librerías, algunas cosas que no vamos a usar, así que no hay problema. Cualquiera que tengan cualquier Proteus funcionando, van a poder hacer toda la materia. Así Joya, que joya. instálense cualquiera y vayan practicando. ¿Sí? O Sí, yo esta clase. ¿Cómo? apenas suba la clase, usted voy a simular este circuito de vuelta. Genial. Sí, yo tengo que procesar los videos porque obviamente van en pedazos, así que los junto y los compilo y los subo a YouTube, y después de eso ya lo tienen disponible ahí. Les aviso de todas formas ahí en el grupo para que lo tengan listo. Joder, profe. Listo, profe, perfecto. Así que bueno, queda... Sí, este circuito, ahí pregunta Juan Pablo en el chat, sí, este circuito se puede armar en una protoboard. Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. De hecho, si ustedes ven el Proteus, con el Proteus es más fácil armarlo incluso. ¿Por qué? Porque si, esperen que voy a compartir de vuelta. Si agarramos el Proteus, fíjense que nos figuran los números de patitas. Entonces yo agarro y voy al centro y digo, a ver, ¿qué me hace falta? Me hacen falta 3 compuertas de un integrado y una del que le sigue, así que sí o sí voy a tener que comprar 2, porque no puedo comprar 1 y 1/3. Así que voy a comprar 2 AND de 3 entradas, o sea, 2 4073, un 4072, un LED, una resistencia, y bueno, este SNOT no le pusimos, pero 4009, por ejemplo, son unas NOT. Entonces, con esos 5 integrados, yo puedo armar el circuito y conecto. Fíjense que, bueno, estas NOT, porque no pusimos la NOT genérica, no buscamos el chip, ¿no? Pero de todas formas, fíjense, acá me está diciendo la pata 9 de U1 se conecta con la pata 2 de U3. La pata 6 de U1 se conecta con la pata 3. La pata Claro, te dice 10 todo. de U1 se conecta con la pata 4 de U3. Y la pata 9 de U2 se conecta con la pata 5 de U3. ¿Sí? Claro, y armo cablecito y conecto cablecito y esto funciona. Qué zarpado sería hacerlo, yo lo voy a hacer. Esa es la parte que yo les decía que nos vamos a perder ahora. ¿Sí? Y sí, porque lo podremos hacer eso en el laboratorio. Claro, de hecho los prácticos son así. Los prácticos son en bien. el laboratorio, eran en el laboratorio. Esto es lo que nos vamos para este año. Pero es exactamente lo mismo que armarlo. Ya vamos a ver si hacemos algo. Esperen, déjenme pensar a ver si podemos hacer algo
para acercarnos un poquito más. Obviamente, el que tenga compuerta disponible, el que tenga protoboard y el que quiera irse al centro a comprar y armarlo, fantástico. ¿Sí? No se los voy a pedir porque no todos estamos en Córdoba, porque no en todos lados se consiguen compuertas. No, más vale, por supuesto. Porque no está fácil acceder a todo eso. El que lo tenga y tenga la posibilidad, ármelo y juegue un rato. El que no, bueno, buscaremos la forma. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, un gusto como siempre y que tengan linda semana. Igualmente, Gracias, profe, Nos igualmente. vemos. Cualquier duda me avisan, ¿sí? Cualquier duda Perfecto. me avisan y piénsenlo y la clase que viene seguimos charlando. Buenísimo, profe. Perfecto. Dale, profe, gracias. Listo, profe, hasta la semana No, que por viene. favor, ya después les subo Hasta la luego. Hasta la luego. info en... Chao, nos vemos. Que anden bien. Buena semana. Nada más. Chao, chao.